Durante más de 2 siglos, Oak Island ha sido mucho más que un pequeño trozo de tierra rodeado de agua. Se ha convertido en una de las búsquedas del tesoro más peligrosas, obsesivas y duraderas que el mundo haya conocido jamás. Desde el primer descubrimiento del llamado Pozo del Dinero, en 1795, generación tras generación, han llegado hasta aquí con la misma creencia que por fin serían ellos los que descubrirían la verdad. Y sin embargo, después de todo este tiempo, después de decenas de millones de dólares gastados, después de innumerables excavaciones y esperanzas abandonadas, el verdadero tesoro permanece oculto justo fuera de su alcance, como algo que se niega a ser encontrado. Ahora en Season 13, todo parece haber cambiado. No ligeramente, no de forma gradual, sino de una manera que ha obligado incluso a las voces más escépticas a detenerse. Se han detectado nuevas señales subterráneas más fuertes, más claras y más consistentes que cualquier cosa vista antes. Estas lecturas apuntan hacia algo extraordinario, una estructura sellada similar a una cámara enterrada a una profundidad de aproximadamente 90 a 100 pies. No es solo una vaga posibilidad, sino algo que parece definido, contenido y medible. Si los expertos que interpretan estos datos están en lo cierto, lo que hay en esa zona oculta podría superar un valor de 300 millones de dólares. Solo esa cifra basta para cambiarlo todo, para transformar este misterio centenario en algo inmediato, algo real, algo al alcance de la mano. Lo que hace que este momento sea aún más sorprendente no es solo el valor potencial, sino la fuerza de las pruebas en sí. Los escáneres sísmicos han revelado una zona de densidad inusualmente alta, un área donde la resistencia a la perforación es casi 3 veces mayor de lo que cabría esperar de un suelo normal. Ese tipo de resistencia no se produce por accidente, sino que sugiere algo compacto, algo estructurado, algo que no pertenece a la formación natural de la isla. Las muestras de testigos han añadido otra capa al misterio. Se han recuperado fragmentos de madera, capas de piedra muy apretadas y restos de metal en profundidades que no deberían contener tales materiales. No se trata de anomalías aleatorias, sino de piezas de un patrón que no se corresponde con la naturaleza, sino que apunta a una construcción deliberada. Incluso los registros históricos parecen hacerse eco de lo que se está descubriendo ahora. Los relatos de excavaciones anteriores describen plataformas de madera y estructuras estratificadas que aparecen más o menos a la misma profundidad, cerca de 30 metros bajo la superficie. En su momento, esos hallazgos plantearon preguntas, pero no ofrecieron respuestas. Ahora, con los datos modernos alineados con esas antiguas observaciones, la posibilidad de que exista algo artificial debajo es más difícil de descartar que nunca. Si esta cámara existe realmente, si ha permanecido intacta a lo largo de siglos de intentos fallidos, entonces podría albergar una cantidad de tesoro equivalente a más de 150.000 onzas de oro. Al valor aproximado actual de $2.000 por onza, eso sitúa su valor muy por encima de los 300 millones de dólares. Es una cifra tan grande que casi parece irreal, aunque se basa en datos que siguen apuntando en la misma dirección. Y aún así esto es Oak Island, un lugar donde la certeza siempre ha estado fuera de alcance. No importa lo fuertes que se vuelvan las pruebas. La verdad final tiene una manera de permanecer un paso por delante, escabulléndose en el último momento posible. Eso es lo que hace que este momento sea tan intenso. No se trata solo de lo que se ha encontrado, se trata de si esta vez será finalmente diferente. Ha llegado el equipo realmente al umbral de esa cámara oculta. Están al borde de un descubrimiento que ha eludido al mundo durante más de 200 años. ¿O se trata solo de otro momento en el que todo parece claro, solo para que la isla vuelva a arrastrar la verdad a la oscuridad una vez más? ¿O bien un tesoro valorado en cientos de millones de dólares sale finalmente a la luz? ¿O bien el misterio de Oak Island se profundiza aún más, haciéndose más complejo, más escurridizo y quizá incluso más poderoso que antes? Para entender por qué este lugar ejerce tanta atracción sobre la gente, hay que volver al lugar donde empezó todo. En 1795, cuando un grupo de chicos tropezó con una extraña depresión en el suelo, no podían saber lo que habían descubierto. Cuando empezaron a cavar,
Se encontraron con capas de madera colocadas a intervalos regulares, como si alguien hubiera diseñado cuidadosamente el lugar con un propósito específico. Ese fue el momento en que arraigó la sospecha, la comprensión de que no se trataba de una formación natural, sino de algo creado intencionadamente. A partir de ese momento, Oak Island se convirtió en una historia que pasaba de generación en generación. Cada nuevo equipo llegaba creyendo que estaba más cerca que los anteriores, y cada vez se repetía el mismo patrón: se traían máquinas enormes, se excavaban pozos profundos en la tierra y se intentaban complejos sistemas de túneles. Pero justo cuando el progreso parecía posible, algo salía mal. Las inundaciones golpeaban sin previo aviso, llenando de agua los pozos como si la propia isla defendiera su secreto. El suelo se derrumbaba tragándose en un instante meses de trabajo. Las estructuras fallaban, los equipos se rompían, y en algunos casos las consecuencias eran aún más graves, con vidas perdidas en la búsqueda de algo nunca confirmado. Y aún así la búsqueda continuó. Lo que lo hace aún más asombroso es la magnitud de lo que ya se ha invertido. Entre 70 y 100 millones de dólares, quizá incluso más, se han invertido en esta búsqueda a lo largo de los años. Tiempo, energía, recursos, todo ello dedicado a descubrir algo cuya existencia nunca se ha demostrado oficialmente. Y sin embargo, las pistas no han dejado de aparecer. Plataformas de madera enterradas a gran profundidad. Marcas extrañas que desafían una explicación sencilla. Restos metálicos encontrados donde no deberían estar. Cada descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas, lo que sugiere que algo importante se oculta bajo la superficie, algo que ha mantenido vivo este misterio durante más de 2 siglos. Por eso a menudo se describe Oak Island como la búsqueda del tesoro más larga del mundo. Porque justo cuando parece que la verdad está a punto de ser revelada, la historia cambia de dirección, arrastrando a todos de nuevo a la incertidumbre. Sin embargo, la temporada 13, representa algo más que otro capítulo. Parece un punto de inflexión. Durante años, la excavación aquí se basó en gran medida en el ensayo y error, en el instinto y en datos incompletos. Pero ahora el enfoque ha evolucionado. Se ha vuelto más preciso, más calculado e impulsado por una tecnología que puede ver lo que antes era invisible. Por primera vez a esta escala se han utilizado métodos avanzados, como el escaneo de muones, para cartografiar lo que hay bajo el suelo. Esta tecnología, que se basa en el paso de partículas cósmicas a través de la Tierra, permite a los científicos detectar diferencias de densidad a gran profundidad bajo la superficie. Junto a ella, la cartografía sísmica envía vibraciones controladas al suelo, analizando cómo regresan las ondas para revelar estructuras ocultas. Y luego está la inteligencia artificial, que actúa como fuerza de conexión detrás de todo esto. Al analizar miles de puntos de datos de múltiples fuentes, la IA puede identificar patrones que serían casi imposibles de ver para los humanos por sí solos. No se basa en conjeturas, sino que construye un modelo pieza a pieza hasta que empieza a surgir una imagen más clara. Con estas herramientas combinadas, la excavación ya no es ciega sino guiada. Rick y Marty Lagina pudieron sentir esa diferencia desde el principio de la temporada. Los primeros escaneos revelaron patrones que no se asemejaban a formaciones geológicas naturales. En algunas zonas había signos de espacios huecos, lo que sugería la posibilidad de vacíos o cámaras. En otras aparecían zonas densas, lo que indicaba algo sólido, algo potencialmente construido. Este cambio lo cambió todo, no solo los datos, sino la mentalidad del propio equipo. Donde antes había vacilación, ahora hay un creciente sentimiento de creencia. No de certeza todavía, no, pero sí de algo más fuerte que la esperanza. Cada fragmento recuperado, cada lectura analizada, parecía apuntar en la misma dirección. Incluso los expertos, que antes habían dudado de todo el misterio, empezaron a reconocer que esta vez las pruebas no podían descartarse sin más. La tercera temporada ha dejado clara una cosa. Oak Island ya no es solo una historia impulsada por la especulación, sino que se ha convertido en una investigación calculada y de alta tecnología, una misión basada en los datos, la precisión y la persistencia. Y por primera vez en más de 200 años, existe la sensación, no solo entre el equipo, sino en la propia historia, de que algo real está por fin al alcance de la mano.
Mediante la combinación de diferentes exploraciones, datos de perforación y registros históricos, la IA creó un modelo integrado. Este modelo puso de relieve patrones que un humano podría ni siquiera advertir. Y lo más sorprendente, todas y cada una de las fuentes de datos empezaron a apuntar hacia la misma ubicación. La obtención de imágenes a gran profundidad por primera vez dio al equipo la seguridad de que no estaban excavando a ciegas, sino avanzando hacia un objetivo concreto. Por eso muchos expertos dijeron claramente que nunca antes se había encontrado una señal tan clara en Oak Island. Señales fuertes a 100 pies de profundidad. Ha habido muchos momentos en la excavación de Oak Island en los que parecía que algo grande estaba a punto de descubrirse. Pero las señales encontradas en Season 13, por primera vez, hicieron que el equipo se parara a pensar de verdad. Estas señales no procedían del nivel de la superficie ni de poca profundidad, sino de 90 a 100 pies por debajo, la misma profundidad en la que los registros antiguos también describen la actividad más misteriosa. Cuando la perforación se acercó a esta profundidad, la primera señal extraña fue una resistencia anormal. Normalmente, a esta profundidad se encuentra tierra o roca blanda que la perforadora puede atravesar con facilidad. Pero aquí la máquina se enfrentó a una resistencia 2 o 3 veces superior a la normal. Al principio, los operarios pensaron que podría tratarse de roca dura, pero los datos contaban una historia completamente distinta. La resistencia era consistente, uniforme, casi como si hubiera una capa estructurada debajo. A medida que iban saliendo las muestras del núcleo, las cosas empezaban a parecer aún más sospechosas. Las capas del suelo cambiaban repentinamente de blandas a compactas, luego de textura mixta, y de repente una zona densa. Esto no coincidía en absoluto con ningún patrón de sedimento natural. Un geólogo dijo claramente: esta estratificación no es aleatoria, tiene un patrón. En algunas muestras también se encontraron pequeños fragmentos como madera triturada o material compactado que no deberían existir a esa profundidad. Y lo más importante, estas señales no estaban aisladas. Múltiples exploraciones y puntos de perforación mostraban lecturas similares casi al mismo intervalo de profundidad, lo que sugería que podría haber una zona continua por debajo. Sin embargo, muchos miembros experimentados del equipo también aceptaron que no se trataba de un suelo normal. Un miembro del equipo incluso detuvo la perforación y dijo: este suelo se siente diferente, como si estuviéramos encima de algo. Datos impactantes de las muestras de núcleo. En cuanto empezaron a salir muestras de núcleos a partir de los 90 o 100 pies de profundidad por primera vez, el equipo tuvo la sensación de que ya no se trataba solo de señales, sino que empezaban a aparecer pruebas reales. En Oak Island también se habían realizado perforaciones con anterioridad, pero esta vez las muestras eran diferentes a todo lo visto anteriormente, como si el propio suelo tratara de revelar el secreto que ocultaba en su interior. Lo primero que llamó la atención de todos fueron los fragmentos de madera. A tal profundidad encontrar trozos de madera así no es nada normal. No se trataba de restos superficiales que hubieran caído desde arriba. Estaba comprimido, desprendido entre capas, como si se hubiera utilizado deliberadamente en algún tipo de estructura. Algunos expertos incluso sugirieron que estos fragmentos podrían formar parte de antiguas plataformas de madera o de un sistema de soporte similar a lo que se menciona en los registros de antiguas fosas de dinero. Después lo que apareció fue aún más confuso, una mezcla de piedra y capas compactas. Normalmente las capas del suelo siguen un patrón natural: tierra, grava, roca. Pero aquí el patrón cambiaba de repente. En algunos lugares se encontró piedra muy compactada, luego entre ella una capa compacta parecida a la arcilla y de repente material mezclado de nuevo. Un geólogo, al examinar la muestra, dijo: esto no parece en absoluto deposición natural, parece organizado. Pero el descubrimiento más impactante se produjo cuando también se detectaron restos metálicos en algunas muestras. No se trataba de piezas de gran tamaño, pero a nivel microscópico se apreciaba claramente la presencia de metal. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo llegó el metal a tal profundidad en capas tan antiguas? Mediante procesos naturales, esto es casi imposible. A medida que los datos se acumulaban, la confianza del equipo aumentaba, pero también la confusión, porque ahora tenían 3 pistas sólidas.
madera, estructura de piedra y rastros de metal, todas apuntando juntas hacia una sola posibilidad: teoría de la cámara secreta. Las señales y muestras de núcleo encontradas hasta ahora ya habían dejado clara una cosa: hay algo inusual debajo. Pero cuando se juntaron todos estos datos, la teoría que surgió sacudió a todo el equipo. No podía tratarse de una estructura cualquiera, sino de una cámara secreta sellada, oculta bajo tierra durante años. En primer lugar, se centró la atención en aquellas lecturas en las que se detectaron señales huecas. Y tanto el escaneo de muones como los datos sísmicos mostraron ciertos puntos en los que la densidad era diferente a la del suelo circundante, como si hubiera un espacio vacío debajo. No se trataba de un hueco pequeño. Según algunos expertos, podría tratarse de una cavidad cerrada posiblemente de varios metros de tamaño. Y si eso es cierto, significa que no hay solo suelo ahí abajo, sino un espacio cerrado. Junto a esto, los datos de la perforación mostraron lecturas similares a una brecha de oxígeno, lo que hizo que esta teoría cobrara aún más fuerza. Normalmente encontrar aire o una bolsa de oxígeno a tal profundidad es raro. Pero aquí las lecturas apuntaban repetidamente en esa dirección. Esto podría significar directamente que hay una cámara sellada debajo con aire atrapado en su interior, y puede que ese espacio haya estado cerrado durante siglos. Ahora la pregunta es, si se trata de una cámara, ¿cuál es el camino para llegar a ella? Aquí es donde entra la teoría del sistema de túneles. Los registros antiguos de Oak Island mencionan túneles de inundación y pasadizos ocultos. Muchos historiadores creen que se creó una compleja red de túneles para proteger el tesoro, de modo que nadie pudiera llegar directamente a la cámara. Y las señales que se están encontrando ahora podrían apuntar a ese tipo de sistema interconectado. Algunos expertos lo consideran incluso un sistema de bóvedas en el que se crearon múltiples capas y barreras para asegurar el tesoro. Capas compactas en la parte superior, una estructura mixta en medio y una cámara sellada debajo. Todo este montaje no puede formarse por procesos naturales. Un miembro del equipo, mientras observaba los datos, dijo: si esta lectura del hueco es correcta, entonces estamos encima de un espacio vacío. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Porque si realmente hay una cámara sellada debajo, ¿qué podría esconderse en su interior? Oro, artefactos raros, o algo que podría cambiar por completo la historia de Oak Island. Conexión de pistas históricas. A medida que empezaron a aparecer nuevas señales y muestras de núcleos, el equipo no se centró únicamente en los datos actuales, sino que también empezó a buscar de nuevo en antiguos registros históricos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque lo que ahora se está encontrando a una profundidad de 90 a 100 pies ya se mencionaba en documentos de hace 200 años. Allá por el 1795, cuando se descubrió por primera vez el Pozo del Dinero, los primeros informes de excavación mencionaban plataformas de madera cada 10 pies. Estas plataformas estaban colocadas de una forma que parecía intencionada, como si alguien hubiera creado capas en una estructura sistemática. En aquel momento, nadie entendía por qué se construyeron. Pero ahora, y cuando se están volviendo a encontrar fragmentos de madera en el mismo rango de profundidad, se crea una conexión directa. Luego viene la teoría del túnel de inundación, una de las partes más famosas y más confusas de Oak Island. Los registros antiguos dicen que en cuanto los mineros alcanzaron cierta profundidad, el pozo empezó a llenarse de agua de repente. Más tarde, los expertos sugirieron que podría haber un complejo sistema de túneles bajo la isla conectado con el mar y diseñado deliberadamente como una trampa. Ahora los patrones inusuales observados en los escáneres podrían apuntar hacia ese mismo tipo de red de túneles. No solo eso, muchas teorías también mencionan una conexión con los templarios y los piratas. Algunos historiadores creen que los templarios podrían haber construido estructuras de ingeniería como esta para ocultar artefactos valiosos y oro. Por otro lado, la teoría de los piratas sugiere que se utilizaban bóvedas subterráneas y trampas para esconder grandes tesoros. Aunque estas teorías no están totalmente demostradas, los descubrimientos actuales tampoco las rechazan por completo. La gran pregunta que se plantea ahora es:
Es el nivel de los 100 pies el mismo punto en el que antes existía algo importante, porque los registros antiguos, las plataformas de madera, los túneles de inundación y los datos modernos actuales apuntan todos hacia el mismo rango de profundidad. Esto no parece una coincidencia, parece un patrón. Estimación del tesoro, cálculo de 300 millones de dólares. Las señales, muestras de núcleos y pistas históricas encontradas hasta ahora han dejado clara una cosa sin duda: hay algo grande debajo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál podría ser su valor? Y aquí es donde empieza la parte más emocionante. El cálculo del tesoro de 300 millones de dólares. Según los datos recogidos por los expertos, si realmente hay una cámara rica en oro debajo, podría contener al menos 150.000 onzas más de oro equivalente. Ahora bien, si nos fijamos en la cotización actual del mercado, que ronda los $2.000 por onza, entonces el valor solo del oro alcanza cerca de los 300 millones de dólares. Y esto es solo un cálculo base, es decir, una estimación mínima. Pero la historia no acaba aquí, porque Oak Island no es famosa solo por el oro. Muchas teorías e indicios históricos sugieren que si la cámara existe, puede que no contenga solo oro, sino también artefactos raros. Monedas antiguas, metales preciosos, documentos antiguos, objetos religiosos. Son cosas cuyo valor no se decide solo por su peso, sino por su historia. Si añadimos el valor de estos artefactos, la estimación total puede subir aún más. Algunos analistas creen que si la cámara se encuentra intacta, su valor total podría alcanzar fácilmente entre los 350 y los 500 millones de dólares. Pero incluso un cálculo conservador dice claramente una cosa: un valor de más de 300 millones de dólares es casi seguro si la cámara resulta ser real. Para el equipo no se trata solo de una cifra, sino de la oportunidad de toda una vida, porque un tesoro de esta envergadura, todo en un mismo lugar, es extremadamente raro en el mundo. Por eso cada perforación, cada exploración y cada paso de la excavación se ha convertido ahora en una decisión multimillonaria. Un experto dijo claramente que si esta estimación es correcta, este podría ser el mayor descubrimiento no solo de la historia de Oak Island, sino de toda la historia de la minería. Cuanto mayor es el tesoro que se cree oculto en Oak Island, más peligrosa se ha vuelto la tarea de recuperarlo. El equipo ha llegado ahora a una fase que se ha dado en llamar la etapa de excavación más arriesgada. Hay que dar cada paso con cuidado, porque incluso un pequeño error y toda la operación podría acabar en cuestión de segundos. El mayor peligro son las inundaciones de agua. Este ha sido el problema más antiguo de Oak Island. Cuando la excavación alcanza cierta profundidad, el agua del mar empieza a entrar de repente por los túneles. Muchas veces pozos enteros se han llenado de agua en cuestión de minutos, no solo deteniendo el trabajo, sino también dañando el equipo. Ahora que el equipo está trabajando en la zona crítica de entre 30 y 30 metros, este riesgo ha aumentado aún más. Si los túneles de inundación están realmente conectados por debajo, un golpe de perforación erróneo podría hacer que toda la cámara quedara permanentemente inaccesible. El segundo riesgo importante es el derrumbe del pozo. A tal profundidad el suelo no es estable. Con capas compactas por encima y la posibilidad de un espacio hueco por debajo, esta combinación es extremadamente peligrosa. Si la estructura se debilita lo más mínimo, ¿no puede derrumbarse toda la sección? Este tipo de incidentes ya han ocurrido en Oak Island, donde los pozos se derrumbaron de repente, e incluso hubo personas que perdieron la vida. Por eso ahora cada centímetro de excavación se hace con entubado de acero y perforación controlada. Y en medio de todo esto hay otra presión constante: el coste diario. Una operación de este nivel no es barata. Maquinaria pesada. Tripulación experta, dispositivos de seguridad. Todo combinado, el gasto diario alcanza alrededor de los $50.000 a $100.000. Eso significa que cada retraso, cada parada, se traduce en pérdidas de cientos de miles. Para el equipo no se trata solo de excavar, es un riesgo calculado cada día. Por un lado está el sueño de un tesoro de 300 millones de dólares y por otro, el peligro constante, a cada momento. Plan de excavación final. Inicio de la operación. Las señales, muestras de testigos y pistas históricas
encontradas hasta el momento, habían llevado al equipo a un único punto. No quedaba más remedio que dar un paso atrás. Era el momento en que iba a comenzar el plan definitivo para desvelar de verdad el misterio de 200 años de Oak Island. El plan de excavación definitivo estaba listo, y esta vez cada paso se estaba dando de forma muy calculada. En primer lugar, se instaló un revestimiento de acero. A tal profundidad, excavar sin apoyo es imposible, por lo que el equipo introdujo en el suelo revestimientos de acero de gran resistencia para mantener estable el pozo y reducir el riesgo de derrumbe. Estas carcasas no eran un mero soporte, sino que funcionaban como un túnel protector que permitía al equipo llegar con seguridad a la profundidad objetivo. Cada capa se aseguraba cuidadosamente, sobre todo por la posibilidad de que hubiera un espacio hueco debajo. Después de esto, el siguiente paso era la sonda con cámara. Este pequeño dispositivo se convirtió en la pieza más importante de toda la operación. El plan consistía en enviar una cámara de alta resolución a través de un estrecho orificio antes de la excavación completa para poder captar por primera vez imágenes en directo de la zona oculta. Si realmente hay una cámara debajo, la cámara será la primera en verla sin correr riesgos innecesarios y sin perturbar la estructura. Pero nada de esto era fácil. Colocar la sonda en el ángulo correcto, apuntar al lugar exacto y guiarla según las señales, todo esto requería una precisión milimétrica. Incluso un pequeño error podía enviar la cámara al lugar equivocado, o peor aún, dañar la propia estructura. Junto con esto comenzó la excavación controlada. No se trataba de una excavación normal. Cada centímetro se hacía lentamente basándose en datos y con una vigilancia constante. Los sensores controlaban continuamente la presión, la humedad y la estabilidad del terreno. A medida que el equipo se acercaba al objetivo, la tensión seguía aumentando al mismo ritmo. El coste diario había alcanzado su punto álgido de 75 a 10 millones de dólares al día. Pero a nadie le preocupaba ya el dinero. Porque no se trataba solo de una operación, sino de la preparación para abrir una puerta tras la que podría esconderse un tesoro de más de 300 millones de dólares a solo unos metros de distancia. Pico de suspense. Ahora el equipo había llegado a un punto en el que todos pensaban solo en una cosa. Estamos a pocos metros. Todas las señales, todas las exploraciones y todos los puntos de datos convergían ahora en el mismo lugar. La profundidad había alcanzado unos 30 metros y en este nivel las lecturas se hicieron más fuertes. Los instrumentos mostraban constantemente que había algo inusual debajo. La densidad cambiaba de repente. La resistencia estaba en su punto álgido, y en algunos lugares también se detectaban señales huecas. A medida que la perforación avanzaba, toda la atmósfera del lugar había cambiado. Antes había ruido, máquinas y actividad constante, pero ahora un silencio inusual se había apoderado del lugar. Todos estaban ocupados con sus propias tareas, pero todas las miradas estaban fijas en una dirección. Ese punto exacto donde podría esconderse un misterio de 200 años de antigüedad. Nadie hablaba mucho porque todos sabían que los próximos minutos u horas podían hacer historia. La presión sobre el equipo también era máxima. Por un lado estaba la estimación de un tesoro de más de 300 millones de dólares, y al otro lado estaba el peso de 200 años de intentos fallidos. Todos los miembros sabían que si se encontraba algo aquí, no sería solo un descubrimiento, sino que cambiaría toda la historia de Oak Island, pero al mismo tiempo el temor era igual de grande. ¿Y si resulta ser solo un vacío natural? ¿Y si todos estos años de esfuerzo acaban siendo nada más que una ilusión? El operario de perforación hizo avanzar lentamente la máquina cada centímetro con sumo cuidado. Las lecturas fueron tan fuertes que muchos expertos dijeron claramente: nunca antes habíamos visto una señal tan clara. El propio Rick Lagina estaba de pie en el lugar sin decir una palabra, limitándose a observar el monitor. En ese momento, la emoción y el miedo se movían juntos codo con codo. Un miembro de la tripulación dijo en voz baja: o hoy se hace historia, o todo llegará a su fin. Por fin llegó ese momento el que Oak Island ha estado esperando durante los últimos 200 años. Y el equipo había llegado a la profundidad en la que todas las señales apuntaban a una cosa: hay algo debajo. Pero, en cuanto comenzó la fase final de perforación, la situación se volvió aún más confusa.
Algunas lecturas sugerían claramente que podía haber una cámara cerrada debajo, mientras que otros datos indicaban que podría tratarse simplemente de un vacío natural. La sonda de la cámara descendió lentamente. Todo el equipo se colocó frente a la pantalla. Todos contenían la respiración. Cuando empezaron a llegar las imágenes, aparecieron algunas sombras, superficies irregulares y patrones que parecían estructuras. Pero la imagen no era del todo clara. Y esta es la mayor verdad de Oak Island. Cada respuesta trae consigo una nueva pregunta. Incluso los expertos estaban divididos. Algunos decían que podía tratarse sin duda de una cámara artificial. Las estructuras estratificadas, las lecturas de los huecos y las pistas históricas parecen coincidir. Por otro lado, algunos geólogos aún se muestran cautelosos. Creen que las formaciones geológicas inusuales a veces pueden crear patrones similares. Pero hay algo que ya no se puede negar nunca. Antes se había visto en Oak Island una señal tan potente, unos datos tan coherentes. El equipo decidió que la excavación no se detendría aquí. El siguiente paso sería una perforación más profunda, mejores imágenes y una expansión controlada. Porque si se trata realmente de una cámara, aún debe revelarse por completo. E incluso si resulta ser una ilusión, conocer la verdad es igual de importante. Al final, Eric Lagina solo dijo esto. Estamos muy cerca de la verdad, pero aún falta la historia completa. Y a partir de aquí comienza el siguiente capítulo de Oak Island. Porque la verdadera pregunta sigue en pie. Si se ha encontrado una señal tan potente a 100 pies de profundidad,